Elías Pérez, que es cardiólogo del Centro Médico Nacional. Muchas gracias, doctor. Le dejo la palabra. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por el honor de su atención también. Excelente. Mi nombre es Josué Elías López. Yo soy efectivamente cardiólogo. Trabajo actualmente en el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional, siglo XXI. Y bueno, quisiera empezar abordando este tema, este tópico. Disculpen que me quede aquí pero como nos ven por la cámara, entonces no me pidieron que estuviera más de este lado. Usualmente me muevo un poco más. Bueno, me gustaría con ustedes abordar este tópico dando una introducción específica, porque seguramente la pregunta más importante ahorita será, bueno, ¿qué hace un cardiólogo hablando de diabetes, no? Esto es creo que la pregunta más interesante. Y creo que la realidad es que hay un estadístico reciente que habla que los cardiólogos vemos 5 veces más pacientes con diabetes que el endocrinólogo. Lo desafortunado es que no hay un accionar específico para el cambio del tratamiento y del manejo de un paciente con estas características. De hecho, un paciente con diabetes podría pasar un año sin hacerse ningún tipo de modificación específica en su terapia para alcanzar los objetivos terapéuticos, que es, si ustedes me lo permiten, únicamente una de de los primeros pasos, alcanzar los niveles de hemoglobina glucosilada. Pero quisiera poner en contexto esta plática en este estudio que seguramente a lo mejor ustedes ya lo conocen, pero a mí me parece muy interesante porque es una cohorte de nuestra ciudad, de la Ciudad de México, la cohorte de la Ciudad de México, en donde se incluyeron en 2004 aproximadamente a más de cerca de 140,000 personas de dos de las más reconocidas alcaldías ahora aquí en nuestra ciudad, que es Coyoacán por un lado e Iztapalapa por el otro lado. De este grupo de pacientes, lo que quiero destacar, se siguió por 12 años la cohorte, incluso hubo un grupo que se extendió hasta 15 años, pero en el basal, al momento de identificarse, se pudo encontrar que 15% de las personas que se incluyeron en la cohorte ya tenían diabetes diagnosticada en ese momento, ya tenían diabetes. Esto representaba aproximadamente 20,000 pacientes que ya tenían diabetes. Y observen lo que quiero destacar, es una población con estas características, una población anciana, casi de 60 años de edad, con una duración, perdón, no, o sea, una población 10 años más grande que el promedio que tenemos acá. Entonces, eh, es una población que tiene diabetes mellitus y si ustedes ven en promedio es una población que tiene más de 10 años de diagnóstico de la enfermedad. En promedio tienen una hemoglobina glucosilada del 9%, pero uno de tres de estos pacientes tenía más de 10% de hemoglobina glucosilada. Yo creo que no estarán de acuerdo conmigo que una población con estas características, solo por la evolución, la larga evolución, la diabetes y la edad, pues es un paciente que son inmediatamente pacientes que consideramos de alto riesgo cardiovascular. A pesar de ello, observen ustedes que el 80% de los pacientes recibía una terapia para bajar el azúcar. La mayor parte de ellas son sulfonilureas, otras biguanidas, pero realmente lo que a mí más me llamaba la atención de estas características específicas es que solo el 1% de esta población, de una población de alto riesgo, posiblemente algunos de ellos de muy alto riesgo, con un riesgo similar al de haber ya tenido enfermedad cardiovascular establecida, tenían un hipolipemiante, un tratamiento para bajar el colesterol. Si ustedes también seguramente lo han observado en la práctica clínica, con frecuencia nuestros pacientes que llegan de por primera vez con diabetes o con alto riesgo, es mucho más probable que traiga aspirina o besafibrato o algún fibrato antes que una estatina. Entonces, las decisiones no parecen estar siendo
tomadas específicamente en función del riesgo cardiovascular, sino más bien en objetivos intermedios que son útiles, pero que no nos permiten completamente darle el beneficio total a este grupo de pacientes. Además, ustedes saben que la diabetes incrementa significativamente el riesgo de enfermedad cardiovascular. Se reporta en el mundo entre 2 a 3 veces más de la probabilidad. Observen la mortalidad asociada por cualquier causa en esta pequeña población. 4 veces más. ¿Y de qué se murieron estas personas? De enfermedad cardiovascular y renal. De eso se mueren estas personas, desafortunadamente en el curso de muy poco tiempo, porque son 10 años específicamente los que se siguen en promedio. Entonces, ¿qué pasa con la diabetes? La diabetes realmente tiene un impacto en la sobrevida de muchos de nuestros pacientes, porque tener solo diabetes sin duda podría quitar a la población en general en promedio 6 años, pero tener diabetes y ya tener evidencia clínica o subclínica de enfermedad cardiovascular podría todavía reducir aún más la esperanza de vida de esta población. Por lo tanto, efectivamente, muchos de nuestros pacientes, los pacientes que sufren diabetes, pues tienen muy alto riesgo cardiovascular. Y la verdad se los comparto, es muy triste. Yo trabajo en urgencias cardiovasculares del Hospital de Cardiología. Y la verdad es muy triste llegar y ver a un paciente, llegar con nosotros, un paciente de 60 años con infarto de miocardio, con elevación del ST, que tenemos que subir a cateterismo cardíaco. Pero llega ya sin ver, en insuficiencia renal crónica terminal y amputado de una pierna, ¿no? Pero no hay nada que diga que no hay que hacer todo por ese paciente, pero es desafortunado porque así llegan. O llegan algunos otros pacientes con nosotros y le estamos diagnosticando diabetes ahí con el infarto del miocardio, ¿no? Porque hacen cetoacidosis diabética y la causa de la cetoacidosis, infarto agudo del miocardio. Entonces, sí hay una asociación muy significativa. Y lo peor, pues, es que nuestra población es una población de alto riesgo, porque es una población que sufre de mucha obesidad. Sabemos hoy que casi el 75% de nuestra población sufrimos de sobrepeso u obesidad y uno de cada tres, 36%, de hecho casi, de la población, de acuerdo a Ensalud 2022, sufren de obesidad en nuestro país. Y sin duda es el fundamento actual de los desarreglos cardiometabólicos que se han descrito en esta población en particular. Hoy sabemos que cerca de 14 millones de personas en México sufren de diabetes y una cantidad muy similar está con prediabetes. Y cada año tendremos de esos con prediabetes, cada un 10% dará el siguiente paso, ¿no? Entonces, sí es un problema y pues está asociado mucho con también la edad. Decía, la adiposidad en exceso, la obesidad, es la que está íntimamente relacionado con esta problemática que enfrentamos actualmente. Estos son datos nuevamente de Ensalud 2022, son nuestros datos. Y hemos encontrado que tener obesidad y diabetes tiene un incremento significativo en la enfermedad cardiovascular y en la presencia de otros factores de riesgo adicionales que incrementan drásticamente el riesgo de nuestra población. De hecho, una persona que tiene un índice de masa corporal arriba de 35 tiene hasta 10 veces, hasta 20 veces más probabilidad de desarrollar diabetes que los que tienen un índice de masa corporal abajo de 23. El problema es que la diabetes y los desarreglos, ayer le explicaba a una paciente precisamente, le digo, porque me dice, es que doctor, yo no sé por qué tengo diabetes y no como azúcar. Bueno, el problema no es el azúcar. Los desarreglos se fundamentan esencialmente fisiopatológicamente en etapas muy tempranas y cada vez, si ustedes también a lo mejor lo están observando, cada vez tenemos mayor número de personas con diabetes mucho más jóvenes. De hecho, es una observación interesante reciente porque de acuerdo al UK Biobank, se ha visto que hay muchas personas con prediabetes que tienen ya características específicas, no solo asociadas a la glucosa, sino observen ustedes, tienen mayor peso,
mayor índice de masa corporal, tienen mayor edad, tienen mayor presión sistólica y tienen dislipidemia. Hoy sabemos que en nuestro país 56% de la población mexicana sufre de síndrome metabólico, es decir, 3 de los 5 criterios de la definición armonizada reciente sufren de este síndrome metabólico en nuestro país. Y el problema es que esto sí es muy dependiente de tiempo. Entonces, conforme pasa más tiempo, progresivamente las personas incrementan rápidamente su riesgo. Hoy sabemos, de hecho, se considera que un subgrupo de población de las personas que sufren o viven con diabetes y tienen la aparición de la enfermedad antes de los 40 años de edad, se considera como una población de mayor riesgo. Y creo que hemos discutido hasta el cansancio y creo que no hemos podido llegar todavía a una conclusión final de cuál es la mejor forma de establecer el riesgo cardiovascular. Yo creo que no debe de basarse esencialmente, es un punto de vista muy particular, pero no se debería de basar esencialmente solo en la determinación del puntaje de escalas de riesgo cardiovascular, sino tenemos que hacer un abordaje sistemático que parte de la exploración clínica, la comparación con alguna escala, la identificación de factores adicionales de riesgo o daño a órgano blanco subclínico y estudios especializados que nos ayuden a mejorar esta precisión. Pero de una manera más sencilla, creo yo que hay forma de identificar rápidamente a pacientes con alto riesgo cardiovascular. Una persona que sufre de diabetes, que en este momento no tiene daño a órgano blanco, pero su enfermedad tiene más de 10 años de evolución, o tiene un factor de riesgo adicional, que además es muy frecuente, es extremadamente frecuente. De acuerdo a la encuesta nacional de salud del 2006, el 60% de las personas que tienen hipertensión arterial tienen obesidad. El 45% de las personas que tienen hipertensión arterial tienen diabetes. Entonces, la combinación de factores de riesgo es muy alta también en nuestra población. Así pues, entonces, la mayor parte de los pacientes, si ustedes me lo permiten generalizar, la mayor parte de nuestros pacientes que sufren diabetes tienen de moderado hacia arriba de riesgo cardiovascular. Creo que es muy difícil, sobre todo nosotros, yo como cardiólogo, es muy difícil que yo pueda identificar a un paciente que teniendo diabetes tenga bajo riesgo cardiovascular. Y eso tiene implicaciones relevantes, porque una persona entonces con diabetes, debería de ser considerado para una estatina, desde el riesgo moderado hacia arriba, debería ser considerado para una estatina y para un tratamiento antihipertensivo de acuerdo a ciertos criterios y parámetros que no es motivo ahorita, pero por eso digo y empezaba, es más probable que una persona traiga con riesgo moderado y diabetes aspirina que una estatina. Y hoy sabemos que está contraindicado. Una persona que tiene diabetes y daño a órgano blanco inmediatamente se constituye como de muy alto riesgo cardiovascular. Es decir, tiene una probabilidad de tener un evento cardiovascular o morir por esta causa en los siguientes 10 años del 30% hacia arriba, ¿no? Y eso depende del número de factores adicionales de riesgo. Así que una persona que sufre diabetes y tiene alguna evidencia de deterioro de la función renal es un paciente de alto riesgo cardiovascular. Un paciente que tiene diabetes y tiene microalbuminuria confirmada tiene alto riesgo cardiovascular. Una persona que tiene diabetes, hipertensión con hipertrofia ventricular izquierda tiene alto o muy alto riesgo cardiovascular. Creo que desde ese punto de vista, esta subpoblación sin duda debe de ser mucho más acuciosamente evaluada porque el riesgo cardiovascular puede estar oculto y no verlo. Y muchos de los pacientes que pensamos que teniendo diabetes tienen riesgo moderado, posiblemente identificar alguno de estos factores de riesgo, una hemoglobina glucosa muy descontrolada, ya alguna evidencia de microalbuminuria o de enfermedad renal crónica, retinopatía, dislipidemia, enfermedad arterial periférica, claudicación, etcétera, son pacientes que inmediatamente suben a el siguiente escalón, ¿no? Por lo menos.
Así pues decíamos, la diabetes tiene mucha relación con otros factores. Usualmente la diabetes no viene sola. El 86% de los pacientes con diabetes sufren de obesidad y sobrepeso. Uno de cada tres individuos en este momento con diabetes ya tienen enfermedad cardiovascular establecida, tanto clínica como subclínica, ¿no? Identificada. Y entonces por eso es que debemos de considerar esta situación. También es importante reconocer que la diabetes, como todas las enfermedades cardiovasculares en general, pues son enfermedades multisistémicas. Y lo que nos debe de preocupar es que debemos identificar este daño a órgano blanco mucho más tempranamente por lo siguiente. Por ejemplo, la insuficiencia renal. El 75% de los casos en el mundo de insuficiencia renal se explican por hipertensión arterial y por diabetes. 75%. Y al momento del diagnóstico, un individuo con diabetes que sufre diabetes puede tener ya algún grado de deterioro de la función renal. Por lo tanto, es muy importante el reconocimiento de este problema. Y lo destaco, si ustedes me lo permiten, porque a propósito también de hipertensión arterial, es muy interesante la propuesta reciente que hacen las guías internacionales respecto a su manejo, particularmente las guías europeas, en donde dicen, efectivamente, un paciente entre más riesgo, ¿no? Más se beneficia de las intervenciones importantes. El problema es que eventualmente el riesgo residual de ese paciente también ya es más grande, porque entre más riesgo tiene, las probabilidades de que tenga daño a órgano blanco, algún daño ya irreversible, pues son mucho más grandes. Por eso es que en términos de la diabetes, identificar mucho más tempranamente al paciente es muy importante. Y ustedes lo saben muy bien, en México, en nuestro país, el tiempo de retraso al diagnóstico de la persona que sufre diabetes es de 5 hasta 8 años antes de que podamos hacer el diagnóstico específico, ¿no? Y otra pues cosa que enfrentamos es la falta de control. Solo uno de cada tres pacientes que sufren actualmente diabetes en nuestro país está bajo control y uno de cada tres tiene más de 10 de hemoglobina glucosilada. Entonces estamos realmente en un verdadero problema. Y vuelvo a insistir que estos desarreglos parecen provenir cada vez más de desarreglos comunes a diferentes enfermedades, como siempre lo hemos percibido, creo yo. Nadie de aquí duda que diabetes, hipertensión, obesidad, dislipidemia tienen una relación, lo sabemos desde hace muchos años, una relación fisiopatológica. Y hoy, bueno, pues se trae a colación nuevamente en que el tejido adiposo en exceso disfuncional puede provocar estrés oxidativo, inflamación, resistencia a la insulina, pero además también puede provocar cambios estructurales, la infiltración del hígado por la grasa, la infiltración pericárdica de la grasa, la infiltración renal, el incremento de la presión abdominal por la grasa abdominal puede aplastar literalmente, mecánicamente, los riñones y provocar contribuir a la insuficiencia renal. Entonces, por eso es que es muy importante. Y observen ustedes que todo realmente lleva, ese tejido adiposo disfuncional lleva a la diabetes, a la hipertensión, al síndrome metabólico, al daño renal y a la aterosclerosis que finalmente provoca falla también cardíaca y cardiovascular. Por lo tanto, hay una asociación muy clara, no solo de la enfermedad a nivel de cardíaca, sino de la enfermedad a nivel cardiometabólica. Y es por eso que recientemente, también seguramente ustedes ya lo saben, la American Heart Association ha propuesto el término síndrome cardiorrenal y metabólico, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente es una población que estamos enfrentando. Como yo lo veo, es el paso siguiente del paciente con síndrome metabólico. Nada más que este es recargado, ¿no? Es este paciente con un desorden sistémico que tiene múltiples interacciones fisiopatológicas entre factores de riesgo metabólicos y el sistema cardiovascular que provocan disfunción multiorgánica, incluyendo el riñón, pero también el hígado graso, pero también el acúmulo periférico de grasa pericárdica, la infiltración de los miocitos, la infiltración de los vasos sanguíneos,
la producción de inflamación, lo que desencadena finalmente eventos cardiovasculares adversos. Y entonces, bueno, se ha propuesto, no me extenderé mucho esto, ustedes lo podrán investigar claramente, pero te proponen todos estos estadios que no es más que lo que hemos siempre hecho, identificar cada vez más tempranamente a la persona que pueda tener un síndrome cardiorrenal establecido y entonces tratar de manejarlo desde etapas mucho más tempranas antes de que se desarrolle el daño final, el estadio final en donde la enfermedad cardiovascular, renal y metabólica está establecida, ¿no? Y es que hoy ya no podemos limitarnos solo a pensar que lo que necesitamos prevenir es que no le dé un infarto al miocardio, no le dé un evento cerebrovascular. Hoy debemos también pensar en la posibilidad de que no le dé insuficiencia cardíaca, que no le dé hipertensión arterial, que no le dé fibrilación auricular a este grupo de pacientes, porque son etapas mucho más tempranas y son el reflejo específico del daño cardiovascular. En particular, la fibrilación auricular, si ustedes me lo permiten, usualmente en algún punto de la historia de la fibrilación, alguna vez se pensó que podría ser un observador de algo malo. Un ave de mal agüero, alguna vez algún ponente lo decía, un ave de mal agüero es la fibrilación auricular, porque está anunciando que hay algo que está lastimando directamente el sistema cardiovascular. Sabemos muy bien que el control glucémico desde hace muchos años ha mostrado que reducir la hemoglobina glucosilada parece reducir el riesgo cardiovascular, aunque durante muchos años vimos estos estudios y encontramos resultados no del todo convincentes, pero finalmente en diferentes análisis hemos demostrado que bajar la hemoglobina glucosilada por cada punto porcentual se reduce un 8% de riesgo de enfermedad cardiovascular. Y desde luego, el gran problema no es solo de nosotros, sino que en el mundo, alcanzar el control metabólico a lo largo del tiempo, no crean que ha sido drásticamente mejorado, aun cuando hay más opciones terapéuticas para alcanzar estos objetivos. Y hay un sinnúmero de medicamentos que ustedes todos manejan, estoy seguro, que para lograr reducir la glucosa y que son muy eficientes, partiendo desde los famosos inhibidores de alfa-glucosidasa que todavía se utilizan en la actualidad por algunos médicos. Yo jamás lo he usado por ser cardiólogo, pero es mi inexperiencia nada más. Yo creo que siguen siendo opciones de combinación de uso, hasta pasando por los DPP4, los ISGLT2, las TZDs, los los GLP1, hasta los más nuevos de administración semanal, como semaglutide o semaglutide tomada o la insulina. Todas ellas tienen la capacidad de poder bajar significativamente la glucosa. Esto, pues, es importante, ¿no? Es importante. Y la combinación pues todavía traerá mejores beneficios. Sin embargo, todos realmente ofrecen el beneficio real demostrado. Este es un metaanálisis también reciente, publicado en términos de hipoglucemiantes sobre desenlaces cardiovasculares y renales en las personas que sufren diabetes. Y ustedes pueden observar que en este gran metaanálisis se puede observar que en realidad la mayor parte de los grupos terapéuticos que existen en la actualidad han sido incapaces, a pesar de bajar la glucosa, de poder reducir desenlaces cardiovasculares, a excepción de la metformina, que hace muchísimos años sabemos el papel importante de la metformina, los agonistas de los receptores de GLP-1, probablemente más reconocido semaglutide y liraglutide, los ISGLT2. Todos han tenido un papel muy importante en reducir significativamente el riesgo. Yo no sé si ustedes conocían esta anécdota, pero en Estados Unidos, a raíz de la sospecha de la acidosis láctica asociada a las biguanidas, en Estados Unidos se retiró la metformina, se retiró. Y todos los años, toda la década de los 80 estuvo proscrita en los Estados Unidos, excepto en México. En nuestro país seguimos usando
metformina durante toda esa época. De hecho, era por excelencia el antidiabético que usábamos en combinación con glibenclamida y entonces todavía con tolbutamida o con clorpropamida, etcétera, ¿no? Eh, y bueno, creo que no nos fue tan mal en ese entonces con la metformina. No sé si esto sirvió para los estadounidenses entender que metformina era muy seguro y en 1994 la FDA aprueba para su uso nuevamente de primera línea la metformina para reducir la glucosa y el riesgo cardiovascular. Entonces, efectivamente, hay clases terapéuticas específicas que actúan no solo a un nivel de fisiopatológico, porque hemos encontrado que la diabetes no está solo relacionada, mucho menos con el consumo de glucosa nada más, sino con la obesidad, con la resistencia a la insulina, con el deterioro de la producción de hormonas incretinas en el intestino que afectan la saciedad, con el efecto de aumento de la secreción de glucagón a través de esas mismas hormonas, la regulación del apetito, etcétera. Todas estas desarreglos parecen ser un punto terapéutico muy importante que en su mayoría pueden ser abordadas por esta clase terapéutica nueva llamada agonistas de los receptores de GLP-1, cuyo representante, vuelvo a insistir, muy importante es semaglutide, liraglutide, dulaglutide, lixosenatide, etcétera. En ese sentido, hoy sabemos que entonces, sí, un objetivo de controlar, de tratar al paciente que sufre o que vive con diabetes, pues sin duda es el control de la glucosa, ¿no? Y bueno, las combinaciones posiblemente son las más importantes en una población donde 1 de cada 3 tiene más de 10% de hemoglobina glucosilada. La insulinización temprana, la combinación muy temprana de insulina con un GLP-1, en mi opinión, ha traído una innovación muy significativa para el rápido control y la rápida reducción de la glucotoxicidad asociada a la hiperglicemia en este grupo de pacientes. Y la combinación de los diferentes hipoglicemiantes orales. Pero hoy las guías internacionales recomiendan, además, controlar el peso, que muchos de estos medicamentos también tienen efectos asociados a la reducción del peso. También que tengan la capacidad de proteger órganos, por ejemplo, la función renal, y desde luego optimizar el manejo de los factores de riesgo cardiovasculares adicionales, la dislipidemia, la obesidad, el tabaquismo, la hipertensión arterial, etcétera, ¿no? Entonces, hoy los nuevos medicamentos, los agonistas de los receptores de GLP-1, están claramente indicados para el uso en pacientes que tienen diabetes y alto riesgo cardiovascular, como lo que habíamos planteado al inicio con ese perfil. Entonces, la combinación de metformina con uno de estos medicamentos hace sentido, considerando que es alcanzar el objetivo terapéutico, pero sobre todo lo que queremos es que el paciente se muera menos, ¿no? Lo que queremos es que el paciente se muera menos. Entonces, combinar medicamentos que tienen estas ventajas es muy importante. Y hoy sabemos que el paciente que tiene un perfil más de enfermedad cardiovascular establecida o aquel paciente que tiene diabetes de larga evolución, muy descontrolado, que tiene múltiples factores de riesgo adicionales, que casi puede ser equivalente su riesgo al tener ya enfermedad cardiovascular, pues son candidatos específicos para empezar con GLP-1. Sorprendentemente, hay publicaciones recientes, y creo que se observa en la práctica, en donde los GLP-1 son subutilizados. Al menos es una percepción mía, porque donde yo trabajo ya hay disponible SGLT2, hay dapagliflozina en el sector público, y entonces se usa a diestra y siniestra, ¿no? Se da a todos los pacientes y no creo que esté mal, realmente creo que es bueno. Pero no sé si esto es el factor que está haciendo que los GLP-1 no se utilicen más de lo que deberían de usarse, considerando la evidencia clínica que existe respecto a la reducción del riesgo,
considerando que estos medicamentos son altamente efectivos para reducir la glucosa y además son altamente efectivos para reducir peso, que en el síndrome cardiorrenal y metabólico, decíamos, tienen un punto muy relevante en el control y el beneficio. Yo no sé si ustedes han observado, pero yo tengo pacientes en la práctica clínica en donde si se logra reducir peso, los pacientes empiezan a controlar el resto de factores de riesgo. Por ejemplo, tengo pacientes que llegan con triple terapia antihipertensiva, sufren diabetes, tienen obesidad, bajan significativamente de peso 10% y empiezo a desescalar los antihipertensivos, porque si no empiezan a hacer hipotensión los pacientes. Entonces hay una relación muy importante en el control integral de todos estos factores que ayudarán a que este paciente se beneficie mucho más. De tal manera que hay incluso propuestas específicas por sociedades internacionales como la británica, en donde se propone una combinación mucho más temprana de acuerdo a ciertos perfiles de medicamentos que en realidad han mostrado que reducen el riesgo cardiovascular y esencialmente estarían en un triángulo, la metformina en combinación con GLP-1 y la metformina con un ISGLT2, si los niveles de glucosa lo permiten, ¿no? Pues sí se debería de incorporar esto. Incluso nuestra guía mexicana ya recientemente publicada por nuestros médicos acá en México, recomiendan ya en hemoglobinas entre 8 y 10 la combinación de metformina con estas recomendaciones específicas, porque creo que hace mucho sentido. Hay un artículo muy interesante reciente en Nature, en donde ustedes podrían revisar cómo el receptor de GLP-1, a pesar de que no tiene una distribución tan importante sobre el sistema cardiovascular, ha podido demostrar reducción del riesgo cardiovascular a través de diferentes mecanismos fisiopatológicos asociados posiblemente con reducción de la aterosclerosis y reducción de la inflamación. Y entonces los GLP-1 han mostrado reducir no solo la glucosa, sino también reducir la presión arterial, los lípidos, la inflamación y los eventos cardiovasculares mayores. Lo mismo que reduce de peso al mejorar las condiciones de saciedad, el vaciamiento gástrico y la regulación de la glucosa. Semaglutide, en particular, esta molécula es una molécula muy interesante porque es posiblemente en este momento la más potente en términos de reducción de glucosa, pero también en términos de reducción de otros factores de riesgo adicionales. De tal manera que puede reducir el peso, tiene efectos antiinflamatorios y antiateroscleróticos y han mostrado tener desenlaces cardiovasculares benéficos. La semaglutide es un análogo de la GLP-1. Sabemos muy bien que estas hormonas que se producen en el intestino tienen una vida media muy corta y es gracias o está regulado por la DPP4, ¿no? Y es el fundamento de los DPP4, pero los DPP4 solo favorecen las concentraciones fisiológicas de estas hormonas. Entonces, basado en este principio, se desarrollaron análogos de la GLP-1 en particular, que es la más extensamente estudiada, y este análogo comparte el 94% de la estructura humana. Por lo tanto, no tenemos problemas específicos biológicos de inactivación inmunológica y ha mostrado ser efectiva. Ahora, inicialmente esta molécula se desarrolló para ser administrada subcutáneamente y se administra una vez a la semana, ¿no? Pero ante la necesidad de tener opciones terapéuticas también orales en muchos pacientes, esta molécula se desarrolló también en forma oral. El problema de la semaglutide y de los GLP-1 es que no toleran, desde luego, como muchos medicamentos y moléculas, el ácido gástrico. Y también esto altera la absorción y la biodisponibilidad de estos medicamentos. Por lo tanto, en un desarrollo innovador de esta compañía, se logró hacer un comprimido en donde se obtiene la misma molécula, es la misma molécula semaglutide, pero
se puede otorgar apropiadamente por vía oral. Esto hace que se requiera de más dosis, porque la biodisponibilidad oral es mucho menor. Y por esto es que la dosis de 1 miligramo de semaglutide subcutánea equivale a 14 miligramos de semaglutide oral, ¿no? Para que podamos alcanzar la biodisponibilidad y las concentraciones similares. Y esto trae pues beneficios en términos de que hay muchos pacientes que prefieren el tomar medicamentos, hay muchos pacientes que necesitan bajar de peso, pero que no necesitan tanto efecto hipoglucemiante, ¿no? Entonces, puede ser una muy buena combinación con metformina para la reducción de glucosa. El semaglutide, pues obviamente tuvo que ser estudiado a nivel clínico para poder demostrar lo que tenía que demostrar, y lo que tiene que demostrar era que reducía el riesgo cardiovascular al mismo tiempo que reduce otros factores como la hemoglobina glucosilada, el peso, etcétera. Entonces se desarrollaron diferentes estudios clínicos a lo largo de todo el umbral de pacientes con diabetes, desde el grupo de pacientes de reciente diagnóstico, a lo largo de pacientes que tienen diabetes establecida antes de 10 años y pacientes con diabetes avanzada y de alto riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, a lo largo de todo eso se desarrollaron estos estudios. Y lo que ustedes pueden observar es la eficacia en términos de la hemoglobina glucosilada. Hay una reducción aproximadamente entre 1.3 y 1.5 puntos porcentuales de reducción de la hemoglobina glucosilada, y la comparación con medicamentos o clases de antidiabéticos que existen en la actualidad. Por ejemplo, comparado contra empagliflozina, pues es superior en términos de la reducción de hemoglobina glucosilada. Comparado con sitagliptina, este inhibidor de DPP4, pues también es importante su reducción. Con liraglutide, aquí está mal, es con liraglutide, hay también una reducción significativa. Y en los estudios que demostraron reducción de desenlaces cardiovasculares, también se demostró la superioridad de semaglutide. En términos de cambio de peso, observen ustedes que nuevamente el efecto es muy significativo comparado contra otras clases terapéuticas, incluyendo los DPP4, la misma liraglutide. Estas dos, de hecho, tienen indicaciones actuales para reducir de peso, ¿no? Liraglutide, Saxenda y semaglutide, los dos tienen indicaciones específicas para reducir peso en el mundo. Y la proporción, obviamente, de personas que alcanzan los objetivos terapéuticos de menos de 7% de hemoglobina glucosilada a lo largo de todos los estudios se muestra contundentemente que semaglutide tiene un papel muy importante. En particular, el estudio Pioneer 2, en donde los pacientes ya tenían tratamiento base con metformina, se aleatorizó para compararse contra un ISGLT2 empagliflozina a dosis máxima de 25 miligramos. Lo que ustedes pueden observar es que la reducción de la hemoglobina glucosilada es superior cuando se administra semaglutide en comparación con el ISGLT2, y la proporción de cambio es estadísticamente significativa. En términos del cambio de peso, no parece haber una diferencia tan grande, pero cuando se evalúa en un análisis posterior, se encuentra que la probabilidad de que una persona con semaglutide alcance más del 10% de peso es superior que la probabilidad de empagliflozina. Entonces sigue teniendo una ventaja sobre el peso y desde luego en la probabilidad de alcanzar objetivos terapéuticos. El Pioneer 3 es un estudio comparado contra sitagliptina, este inhibidor de DPP4, a dosis máxima de 100 miligramos. Nuevamente se confirma la superioridad en términos del control de hemoglobina glucosilada, la superioridad muy significativa con todas las dosificaciones. Si ustedes ven, va desde semaglutide 3, 7 y 14 miligramos, y es progresivamente superior entre más dosis tenga el beneficio. Es decir, es dosis dependiente para la reducción del peso, y los objetivos a alcanzar también son importantes. Algo que también es importante destacar
es que en poblaciones especiales no hay necesidad de ajustar la dosis de este medicamento, que usualmente tenemos esas preocupaciones en edad avanzada, en pacientes con insuficiencia hepática, en pacientes con enfermedad del tracto gastrointestinal. Y quisiera mostrar finalmente este metaanálisis también recientemente publicado, más de 60,000 individuos en un grupo de pacientes que han mostrado desenlaces cardiovasculares y ustedes pueden observar que en un seguimiento a 3 años, la reducción en términos de masa de 3 componentes, infarto de miocardio no fatal, EBC no fatal y muerte cardiovascular, es del 14%, de muerte cardiovascular del 13%, de muerte por cualquier causa del 12% y 21% de desenlaces renales en la progresión de la enfermedad renal. De hecho, aunque esto es un comentario al calce mío, porque no es de la compañía, recientemente se publicó el estudio FLOW, donde demuestra una reducción significativa en desenlaces renales, la utilización de semaglutide comparado contra placebo. Y entonces esto lo pone en el mismo lugar que los ISGLT2. Creo que muchos de los drivers de utilizar un ISGLT2, además de ser oral, es que tiene impacto sobre la prevención de la reducción. Yo no pienso que estas clases terapéuticas estén peleadas. Yo pienso que pueden sumar, pero no ha habido todavía un estudio que nos confirme la posibilidad de combinar GLP-1 con ISGLT2, pero muchas evidencias en los estudios han mostrado que posiblemente la propia combinación de estos medicamentos se sinergicen y mejoren el riesgo cardiovascular en esta población. ¿Cómo se debe de utilizar este medicamento? Bueno, la dosis recomendada es de 3 miligramos al inicio, porque los efectos adversos asociados con este medicamento sí son gastrointestinales principalmente y están asociados a náusea, vómito, distensión abdominal, eructos y diarrea. Entonces hay que empezar progresivamente en dosis de 4 semanas de 3 miligramos, seguida de otras 4 semanas de 7 miligramos para alcanzar la dosis máxima y los efectos benéficos máximos de 14 miligramos por decilitro. Desde luego, hay que identificar qué le molesta principalmente a los pacientes. Hay que tomarse un poquito el tiempo específico en hablar con ellos e identificar sobre todo los alimentos grasos. Los alimentos grasosos están muy asociados o empeoran las manifestaciones gastrointestinales, pero debemos además mencionar que estos síntomas se van menguando conforme pasa el tiempo. Entonces, por eso es que los cambios de la dosificación son progresivos. Debido a la biodisponibilidad, la administración oral debe de considerar tomar el medicamento en ayuno por las mañanas, dejar pasar 30 minutos antes de poder desayunar o tomar algún otro medicamento y el sorbo de agua debe de ser pequeño, no más de 120 mililitros. Y ya después entonces se puede tomar otro alimento y medicamento. Entonces, termino diciendo pues que en términos generales, los GLP-1, los ISGLT2, la metformina, son medicamentos en la actualidad que deberían de ser de elección, en mi opinión, para aquel paciente que es de alto y muy alto riesgo cardiovascular. Creo que hay todavía gaps, espacios en pacientes de menor riesgo, pero yo quisiera traer a su atención, porque sé que lo saben, es únicamente reconocer que un paciente que sufre diabetes, esencialmente es muy difícil que sea de bajo riesgo cardiovascular. La mayor parte de nuestros pacientes van a venir con diabetes y obesidad, diabetes, hipertensión, diabetes, obesidad, dislipidemia, diabetes HDL bajo, diabetes, alguna forma de insuficiencia renal. Por lo tanto, son pacientes que deben de considerarse rápidamente de alto riesgo y son, por lo tanto, un perfil apropiado para utilizar estos medicamentos. Como semaglutide oral, ha mostrado tener una superioridad en reducir la hemoglobina glucosilada, reducir el peso, incluso en comparación contra DPP-4, contra ISGLT2, tienen un buen perfil de tolerabilidad si seguimos estos pasos de administración y porque los eventos adversos más frecuentes pues son efectivamente los gastrointestinales.
No me queda más que agradecer nuevamente su atención. Aprecio mucho la invitación nuevamente y estoy a sus órdenes si tuvieran algún comentario que pueda enriquecer mucho más esta plática.